Muy buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad de volvernos a encontrar. Pero también gracias a Dios por este privilegio de seguir aprendiendo a través de su palabra. La gloria y la honra siempre será para Dios. Y quiero pedirte que me acompañes en el libro de Primera de Juan. En el capítulo 2 vamos a dar lectura de los versos 3 al 11. Si tú vas a ponerle título al tema de hoy, se llama La prueba de conocer a Dios es la frontera del reino. O puedes poner solamente la frontera del reino. Vamos a la lectura. Antes de hacerlo, porque vamos a ir viendo verso por verso, vamos a tratar de ir explicándolo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos ponernos en tus manos. Oramos pidiendo no solamente tu protección, sino tu dirección y tu sabiduría para este tiempo en el cual tú nos estarás instruyendo a través de tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a que cada palabra, cada pensamiento se unifiquen y que de esta manera tú obres en la vida de cada uno de los que hemos de escuchar tu mensaje. También oramos agradeciéndote, Señor, por todos los que lo van a escuchar este mensaje hoy y los que lo harán posteriormente. Pedimos que en ellos haya conversiones genuinas y radicales y que a través de tu Santo Espíritu seas tú quien les hables. Señor, gracias porque tú eres el único que puedes tomar control de este tiempo como también de mis palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el primer verso, que es el 3 de Primera de Juan capítulo 2. Recordemos también que esta epístola universal, el apóstol Juan, uno de los motivos por el cual escribió es para afirmar y confirmar a los creyentes en el reino. Durante este tiempo se habían levantado herejías que eran pensamientos, ideas en las cuales la intención era negar toda doctrina cristiana. Vamos a dar algunos ejemplos. Uno de ellos, que el cuerpo humano solo era la envoltura del espíritu y que el pecar no podía afectar al espíritu. También que el cuerpo es malo y el espíritu totalmente es bueno, así es que solamente tenemos que tener cuidado de nuestro espíritu. Pero otra de las herejías que se habían levantado en ese tiempo era que la encarnación de Cristo no fue real, que Él no tuvo cuerpo en la tierra, y si esto hubiera sucedido, entonces no hubo resurrección. Y la base doctrinal del cristianismo es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, entonces dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. También otra de las doctrinas, que la salvación se obtenía por adquirir un conocimiento amplio de Dios y que esto solamente pocos lo podían alcanzar. Y así muchas otras herejías se habían levantado. Bueno, vayamos al capítulo 2 de Primera de Juan, en el verso 3, y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué queremos decir con saber? Etimológicamente, la palabra saber viene del verbo latín sapere, y suele usarse como un sinónimo de conocimiento o sabiduría. El saber da sentido a nuestra vida. Aquí tengo 4 sinónimos de saber. Hay muchos más. Yo tomé solamente estos 4, donde el primero dice estar al corriente, estar al tanto, saber de buena fuente, no pecar de ignorancia. Esto quiere decir que muchos durante el tiempo del cristianismo, estamos hablando después de la resurrección de Jesucristo hasta nuestros días, y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el Señor menciona que su pueblo había perecido por falta de conocimiento. Hasta el día de hoy, como los primeros cristianos, nosotros necesitamos conocer de buena fuente, como dicen los sinónimos. ¿Cuál es la buena fuente? La palabra de Dios. Estar al tanto, por eso es importante estar leyendo, porque en el día a día, en nuestra lectura, vamos a darnos cuenta de lo que Dios quiere para mí y quiere para ti. Y eso nos va a permitir estar al corriente, ¿verdad?
¿Y qué más va a pasar? Nos va a librar de pecar por ignorancia, porque también hay pecados de ignorancia, cuando desconocemos lo que le agrada a Dios y empezamos a hacer lo que no le agrada. Muy bien, entonces regresamos al verso 3 y dice, y en esto sabemos que nosotros, ¿a quién estaba dirigida la carta? A la iglesia, en este caso quiere decir a ti y a mí. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Te quiero decir que solamente guardamos lo que atesoramos, lo que consideramos de valor y de beneficio en nuestra vida. En este caso, ¿qué debemos de guardar? Dice Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 17. Ve lo que dice la Escritura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En este verso 2 es una figura de cuando el hombre o la mujer viven en pecado, viven sometidos a su pecado. Y el haber sacado Dios al pueblo de Israel de Egipto, en el cual ellos hallaban esclavos y no eran libres de decidir, sino lo que en este caso los egipcios, siendo sus amos, les mandaban hacer. Así la gente vive en pecado y sometido a su pecado. Entonces, repito, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para quién debe rendirse todo nuestro amor, todo nuestro querer, todo nuestro pensar? Solamente a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Número 2, no te harás imagen. ¿Sí? Esta es la figura de la idolatría. Y la pregunta sería, ¿de qué? Aquí lo dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa aborrecer? Amar menos o poner en segundo lugar a Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, nos dirigimos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos da acceso directo al Padre, porque no hay nadie más a quien podamos dirigirnos para poder llegar al Padre. No hay ningún hombre o ninguna mujer, dice la Escritura, ni nada de lo creado en el cielo o en la tierra a quien podamos acercarnos. Si tú dices, oye, ¿puedo yo hacerlo a través del ángel Gabriel, a través del ángel, etcétera, etcétera? A través de ninguno de esos ángeles, a través de ninguna virgen, a través de ningún santo. Dice la Escritura que solamente debe ser a través de nuestro Señor Jesucristo, que también Él es Dios, ¿verdad? Y verso 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, ese es el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nunca debes de usar el nombre de Dios jurando para que te crean algo. La gente que utiliza esa fórmula de jurar por Dios para que le crean es porque lo que está diciendo es una mentira y necesita el respaldo de Dios para que le crean. Y en el verso 8 nos habla del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí nos dice cuál es el día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad de hacer durante 6 días nuestro mayor esfuerzo. Pero el séptimo día tenemos que guardarlo y es para santificarlo y hacer toda actividad para nuestro Dios. Esos son los primeros 4 mandamientos a los de lo que se refiere si guardamos sus mandamientos. ¿Quién los guarda? Los que saben que conocen a Dios.
El quinto mandamiento, que lo hallamos en el verso 12, es la coyuntura entre la relación de Dios y la relación de los hombres o tu prójimo. ¿Y cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y decíamos que los 5 mandamientos restantes se refieren a la relación con tu prójimo. Número 1, o el sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. ¿Qué? Sería la pregunta. La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si tú no los practicabas o no los practicas, porque habíamos visto la semana pasada, practiquemos la verdad de Dios. Es tiempo que te arrepientas, que haya arrepentimiento en cada uno de nosotros y ahora los pongamos por obra. Hoy es la oportunidad donde Dios está abriendo esa ventana para que tú le des la espalda al pecado y camines en la dirección de Dios. Repito el verso 3 porque el verso 3 nos llevó hasta aquí. ¿Y qué dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo vamos a saber? ¿O cuál va a ser la prueba de conocer a Dios y que te permite estar dentro del reino, en las fronteras del reino? Esto, que guardes sus mandamientos. Guardar es atesorar, valorar, ponerlos por práctica o en práctica, para que tú te des cuenta a través de la experiencia de la práctica que es bueno obedecer y guardar sus mandamientos. Verso 4 vuelve a afirmar diciendo, el que dice, yo le conozco, si tú dices que tú le conoces y no guardas sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, aquí están los 10 mandamientos principales, dice la Escritura, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. 5. Pero el que guarda su palabra, ¿qué dijimos que significa guardar? El que atesora, el que valora, que lo pone en práctica, el que considera los mandamientos de Dios como un bien personal. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos tú y yo que estamos en Él? Porque verdaderamente, ¿qué? Has guardado sus mandamientos. ¿Qué dice verso 5? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13, verso 10. Nos habla de la importancia del amor o respalda cómo tu amor por Dios, mi amor por Dios, nos va a llevar a practicar su verdad, nos va a permitir estar en las fronteras del reino. Dice Romanos capítulo 13, verso número 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros, verdad? ¿O cómo podemos esforzarnos? ¿Cómo podemos poner en práctica la verdad? ¿O cómo podemos ser probados que en verdad conocemos a Dios? Cuando practicamos sus mandamientos. Porque dice aquí, Romanos 13:10, que todo eso lo vas a hacer por amor, no por temor, por miedo, sino por agradecimiento a Dios. Si quisiéramos regresar en ese verso 10 del capítulo 3, a partir del verso 8 y 9, ve lo que dice. Hay otro mandamiento, o más bien nos dice qué tenemos que hacer el Señor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te acuerdas que te había dicho que los últimos 5 mandamientos hablan de tu buena o mala relación contra tu prójimo? Y en esto somos probados, si en verdad permanecemos dentro de las fronteras del reino. Por eso el tema se llama la frontera del reino. Ahora en lo físico, si tú te das cuenta,
nosotros o los connacionales que tienen que salir a otras naciones, en la frontera se llevan a cabo intercambios como solamente puede entrar a aquel país el que tiene un pasaporte. El que tiene de una u otra manera este boleto para poder entrar. Pero también las fronteras son límites para ti, para mí, y los límites son de protección. No se te olvide esto, ¿sí? Regresemos al verso 5 y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir perfeccionar? En el griego, teleio, de la concordancia de Strong, en el número 5048, nos dice que perfeccionar significa haber completado la obra, cumplir, llevar hasta el fin, hasta alcanzar una meta. De esta manera, en un sentido ético y espiritual, la palabra significa alcanzar la madurez. Estamos en un proceso. Para que no levantes tu dedo y no juzgues, para cuando veas personas que digas, este no está guardando sus mandamientos. Bueno, nos dice que hay un proceso a través de que se complete su obra hasta que se lleve hasta el fin a esta persona de una manera que se alcance una meta, y esta meta es, en lo ético y en lo espiritual, alcanzar la madurez. En el verso 6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 21 y 24. 1 de Pedro, en el capítulo 2, versos 21 al 24. Dice la Escritura de esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ya hay una pregunta y aquí hay una respuesta. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es una respuesta para ti, una respuesta para mí. Si tú dijeras, ¿y cómo anduvo Jesús? Pero dice el verso 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Y qué debes buscar tú? Evitar pecar. Esta es la prueba que verdaderamente tú conoces a Dios. Por eso hablábamos de que el que guarda sus mandamientos, o lo dijo el apóstol Juan en el verso 3. El verso 7, ¿qué nos dice? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sabes qué está diciendo aquí este pasaje? Que está a punto de llegar o de regresar nuestro Señor Jesús. Estamos viviendo un tiempo, una temporada en la cual pareciera que las tinieblas están ahogando la luz. En este caso, la luz sería una figura de la verdad, y que las tinieblas es la mentira, el engaño, que sigue creciendo con todos sus elementos como la perversión, la corrupción y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también hay una promesa. ¿Qué va a pasar cuando el pecado abunde? Dice, sobreabundará la gracia. Estamos viviendo esos tiempos en el cual sobreabundará la gracia de Dios y que veremos muchos milagros, prodigios y señales. Ahora quiero decirte, uno de los requisitos del reino es el arrepentimiento, pero también tú y yo tenemos que creer en el Evangelio. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando Él inició su ministerio. Acercaos, ¿verdad? Escuchen, que el reino de los cielos ha descendido, el reino de los cielos ya está cerca. Así es que arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Este es el tiempo
Esta es la ventana de oportunidad en el tiempo de Dios para que no solamente el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y cree en el Evangelio, sino que a través del pueblo de Dios muchos más otros creerán que este es el tiempo en el cual las tinieblas se están disipando y que la luz está alumbrando cada día más y más. Verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Oh, qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho de aborrecer? El que ama menos. En este caso, hasta odiar. ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 3, verso 3 al 15? Tú posiblemente dices, bueno, pues yo no solamente no quiero hablar con mi hermano, no tengo una buena relación, pero ¿sabes qué? Debemos dar pasos de fe. El perdón, el arrepentimiento son beneficios personales antes que haya un beneficio colectivo. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 15. Ve lo que dice la Escritura. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Habías escuchado esto? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No necesitas quitarle la vida a otro ser humano, a tu prójimo, solamente con odiarlo, solamente con guardar rencor hacia él, solamente como lo dice los últimos 5 mandamientos, que empieces a hablar mentiras de él, que empieces a levantar falso testimonio de él. Todo eso se te va a considerar como un homicidio. Y los homicidas, porque dice no matarás, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, te vuelvo a repetir el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto fue escrito, te repito, para confirmar y afirmar a los creyentes en el año 90 de nuestra era. Esto mismo que pasó en ese tiempo, hoy, en el presente, en este siglo, es importante para que tú y yo hagamos un examen de conciencia y nos demos cuenta que posiblemente estamos en esa condición y estamos en riesgo porque estamos faltando al 6º mandamiento: no matarás. El verso 9 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué significa tropiezo? La palabra tropiezo viene de la palabra griega escándalo. Esto lo vemos en la concordancia de Strong en el número 4624. ¿Y qué significa tropiezo o escándalo en griego? Poner una trampa o una piedra de tropiezo en el camino. También se usaba para designar aquello que estorba al correcto proceder o pensar. Por eso es importante hacer un examen de conciencia y tú identifiques qué es lo que hay en tus pensamientos y en tus sentimientos. Y si hay un sentimiento adverso al amor, al hablar bien de tu amigo y de tu hermano, y que empieces a hablar mal, y que empieces a odiarlo, que empieces a guardar rencor, tú estás en esta condición. Estás provocando ¿qué? Un escándalo en griego, que en español es tropiezo. ¿Y qué es un tropiezo? Poner una trampa en el camino. O una piedra que hará tropezar, hará caer a tu hermano. O, como dice, se usaba para designar aquello que estorba al correcto proceder o pensar. En este caso, el Señor te manda a ti y a mí, como lo dice el Padre nuestro en Mateo capítulo 6, en el verso capítulo 12, Mateo capítulo 6, verso 12, 13 y 14 dice, o en el 13 y 14 dice que si tú y yo no perdonamos los pecados a nuestro hermano que nos dañó, Él no va a perdonar nuestros pecados que hayamos cometido. Eso es parte de ello. Esto puede hacer que a una persona le causemos tropiezo. Y como dice la palabra en griego, provocando un ¿qué? Escándalo. Muy bien. Y así terminamos o concluimos en el verso 11 casi. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
y anda en tinieblas. Es lo que dice Mateo capítulo 5, verso número 21 y 22. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22, con respecto a esto de que andamos todavía en tinieblas. Dice así, y repito el verso: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Dice el verso 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿En dónde entra la palabra enojar? En aborrecer. Continúa el texto diciendo: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Dónde inicia o dónde entra la palabra necio? Decirle a tu hermano necio, tonto o inútil, en aborrecer. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, verso 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, por eso estamos hablando de ¿qué? La prueba de conocer a Dios es mantenernos en la frontera del reino. Recuerda que dijimos, ¿cuál es el título de este tema? La frontera del reino, o la prueba de conocer a Dios es la frontera del reino. Estar dentro de los límites o dentro del territorio que pertenece al reino. Tú dirás, bueno, aquí en la tierra está así. Tu hogar, tu vida, donde tú vayas, puede ser esa parte de la frontera del reino. Y que muchos van a darse cuenta que no pueden traspasarla si tú vives conforme a lo que dice la Escritura, guardando sus mandamientos. Continuamos y repito el verso 3. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sigamos delante de Él con un corazón con falta de perdón, con un corazón con una falta de haber no guardado, atesorado o valorado los mandamientos de Dios, nuestra ofrenda no será o no puede ser recibida. Entonces, ¿qué dice aquí? Repito, pero el que aborrece a su hermano anda en tinieblas, o está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Sabes qué? Estarás caminando sin rumbo fijo, porque vivir dentro del reino nos da propósito y sentido a nuestra vida. Dice, porque las tinieblas te han cegado los ojos. Ese es el propósito del enemigo de tu vida y de mi vida, que no resplandezca la luz del Evangelio. Te repito, ¿cuál es el requisito del reino, permanecer en el reino? El requisito del reino es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. ¿Cuándo debo creer en el Evangelio? Solamente la vez que recibí a Jesús como Señor y Salvador. No. Todos los días de mi vida, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto de cada hora, yo tengo que poner en práctica lo que dice el Señor para mi vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como lo leímos en Éxodo 20, verso 1 al 17. Conociendo sus mandamientos. No vas a poder poner en práctica algo que no conoces. Entonces, yo te invito a que le des otra lectura a Éxodo 20, verso 1 al 17, y empieces a poner en práctica lo que te dice ahí el Señor. Y tu experiencia de la palabra en la práctica te da los límites, la frontera del reino, los requisitos del reino, que son arrepentimiento y creer en el Evangelio. Bueno, vayamos a 2 Corintios 4:4, ya estamos por concluir, y nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, es el verso 5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está claro lo que quiere Dios para ti y para mí. Seremos probados de que conocemos a Dios cuando permanecemos dentro de las fronteras del reino.
quiero volver a recordarte, estamos viviendo un tiempo kairos. Recuerda que para los griegos había dos palabras que utilizaban para tiempo. Una de ellos era cronos, que es el tiempo de los hombres, que se mide a través de los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y el tiempo de Dios, que para ellos utilizaban la palabra kairos. El tiempo de Dios es un tiempo decisivo, crucial y de cambio para nuestro presente, que va a hacer que nuestro futuro sea un futuro glorioso. Y no podemos llegar tarde. Dios ha abierto esta ventana de oportunidad. Esta ventana en la cual el Evangelio, que son las buenas nuevas, Dios desea que tú y yo las pongamos en práctica para que de esta manera veamos los resultados que está esperando en nuestra vida. ¿Y cuáles son los resultados? Que guardemos sus mandamientos. En esto seremos conocidos tú y yo, en que hemos y guardamos sus mandamientos. Sigamos a la perfección, porque el sinónimo de la perfección es el amor. Porque si verdaderamente el amor de Dios está en nuestros corazones, es que hemos sido ya perfeccionados. Y perfeccionado para la Escritura significa aquel en que se ha alcanzado, dijimos, la madurez, en aquel que se ha completado la obra, en aquel que se ha llegado a la meta. No es aquel que es perfecto, aquel que no comete errores, no. Los hijos de Dios seguimos cometiendo errores, por eso necesitamos seguir dependiendo de Dios, y Él nos dice que su gracia nos basta, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en tu debilidad y en mi debilidad. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Quiero concluir orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque una vez más a través de tu palabra nos revelas que qué tan importante es no solamente saber, sino también conocer, y este conocer será a través de que guardamos tus mandamientos, que en verdad la luz está en nosotros y estamos practicando la verdad. Señor, te pedimos que seas tú quien nos ayudes a permanecer firmes, para que en nosotros no se haya tropiezo, porque queremos permanecer en la luz y andar en la luz, para que en cada momento de nuestra vida nuestro pensar sea correcto conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, yo quiero pedirte que para los que hoy hagan una decisión personal de poner en práctica tus mandamientos, que tú les guardes en el hueco de tu mano y que no permitas que el enemigo de su alma quiera ganar ventaja de sus debilidades, ya que tú nos has dicho que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Para ello nos basta solamente tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.